Gran inversión de Estados Unidos en defensa. $6.000 millones para hacer frente a China. Ante las tensiones entre Estados Unidos y China en plena pandemia, el republicano que lidera el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mac Thornberry, presentó un proyecto de ley en el Congreso con miras a crear un fondo de $6.000 millones para reforzar el potencial disuasorio contra China. La propuesta presentada por el republicano Mac Thornberry representa un creciente deseo tanto de republicanos como de demócratas de dar una solución más contundente a la amenaza que Washington percibe de parte de Pekín. Este proyecto contempla la creación en el Pacífico de una versión adaptada de la Iniciativa Europea de Disuasión que la administración de Barack Obama implementó en Europa en 2014 para garantizar en el continente la seguridad tras la recuperación por parte de Rusia de Crimea. Tal y como dice el republicano, si funcionó tan bien allí, ¿por qué no lo hacemos en lo que llamamos nuestro escenario prioritario? De acuerdo con los datos ofrecidos por Defense News, el desglose de gastos del proyecto de ley queda de la siguiente manera. Aumento de la presencia y letalidad de la fuerza conjunta, $1.000 millones. Para aumentar la capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en la región mediante un sistema integrado de defensa antiaérea y de misiles permanente y persistente y un radar de defensa nacional en Hawái. Preposicionamiento y logística, $1.500 millones. Dirigido a facilitar el transporte aéreo y marítimo, financiando equipos de preposicionamiento de grupos regionales para contingencias. Capacidad de preposicionamiento y aumento de la capacidad de los buques. Mejora de la infraestructura, $2.100 millones. Dedicado a la construcción militar y la adquisición de tierras junto con financiación para apoyar la planificación y el diseño de los requisitos de postura emergentes para la región Indo-Pacífica. Fortalecimiento de los aliados y socios, $350 millones. Thornberry quiere aumentar la capacidad general y las capacidades de los aliados y socios en la región implementando un nuevo programa para modernizar la arquitectura y los sistemas de comunicaciones con los aliados y socios. Entrenamiento y ejercicios, $1.000 millones. Esta financiación aumentaría el entrenamiento y los ejercicios conjuntos entre el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos y sus aliados y socios en general. Trump. Estados Unidos resolverá algo con Turquía por la adquisición del S-400. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, y senadores estadounidenses en la que acordaron resolver algo por las preocupaciones sobre su adquisición de los sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400. Proyecto que resolveremos algo, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el acuerdo S-400, según información del equipo de prensa de la Casa Blanca. Por su parte, Erdogan dice que Turquía puede comprar misiles de Estados Unidos. Hemos declarado claramente al presidente Trump que, en circunstancias adecuadas, también podríamos adquirir misiles Patriot, dijo Erdogan durante declaraciones en la Casa Blanca. El senador estadounidense Rick Scott dijo que el objetivo de los legisladores estadounidenses es asegurarse de que Turquía se dirija hacia Estados Unidos y no hacia Rusia. Más temprano el miércoles, Scott dijo que la relación de Turquía con Rusia debería preocupar a Estados Unidos y que el Congreso debe considerar tomar más medidas contra Ankara a menos que Erdogan acuerde hoy cambiar su comportamiento. Trump y Erdogan mantuvieron una reunión con los senadores republicanos Scott, Jim Risch, Ted Cruz, John Ernst y Lindsey Graham para discutir la adquisición del S-400, la situación en Siria y otros asuntos de interés mutuo. La Casa Blanca descarta que renuncie a cooperar con los kurdos en Siria. Estados Unidos no va a renunciar a la cooperación con las milicias kurdas en Siria pese a que lo quiere Ankara, dijo a la prensa un portavoz de la Casa Blanca. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitará del 12 al 13 de noviembre Washington donde debatirá con su homólogo estadounidense Donald Trump los suministros a Turquía de sistemas antiaéreos S-400, rusos, y Patriot, norteamericanos, así como de cazas F-35. En cuanto a nuestra relación con los socios kurdos sobre el terreno en Siria, esta obviamente continúa. No hay intención ninguna de cesar esta cooperación, dijo el funcionario.
Turquía lanzó el 9 de octubre la Operación Fuente de Paz en el noreste de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera y delimitar una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en su territorio. La operación apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, las milicias del Partido de la Unión Democrática, PID, y las Unidades de Protección Popular, IVG, que dominan el noreste sirio y a las que Turquía vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al que considera terrorista. Una semana después, Ankara acordó con Washington suspender la operación a condición de que las fuerzas kurdo-sirias, aliadas de Estados Unidos, fueran retiradas de la zona de seguridad. El 22 de octubre los presidentes de Turquía y Rusia acordaron el despliegue de policías militares rusos y soldados sirios en el norte de Siria, pero fuera del área en la que operan las tropas turcas. Además, se estableció que las fuerzas de Rusia y Siria facilitarían el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros y que después comenzaría el patrullaje ruso-turco a 10 kilómetros de la frontera tanto en dirección este como oeste del área de la operación militar turca, aunque excluyendo la ciudad de Kamishli. Rusia contribuirá con 58 millones a los programas y fondos de la ONU en 2020. Rusia tiene la intención de contribuir con 58 millones de dólares a los programas y fondos de las Naciones Unidas en 2020, dijo el representante permanente adjunto de Rusia ante la organización, Dmitry Chumakov, en una conferencia de la ONU. Según el diplomático, Rusia se ha comprometido a implementar las prioridades de la Agenda 2030 en todas las direcciones. Como parte de los esfuerzos para facilitar su pronto logro, nuestro país planea hacer las siguientes contribuciones voluntarias a los programas y fondos de la ONU en 2020, dijo Chumakov. En particular, el diplomático señaló que está previsto aportar 40 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos, 2,6 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y 2 millones de dólares a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Irak confirma el lanzamiento de 33 misiles contra las bases de Estados Unidos. Irak confirma que este sábado 33 misiles impactaron cerca de la base de Al-Tayi, que alberga tropas estadounidenses y pide su rápida salida del país árabe. Es la segunda vez que atacan con misiles la base militar de Al-Tayi, ubicada cerca de la capital iraquí, Bagdad, donde se encuentran desplegados militares de los Estados Unidos, ha dicho un portavoz militar de seguridad iraquí al portal local Mawazin. El anterior ataque se produjo el día miércoles. El Comando de Operaciones Conjuntas de Irak ha confirmado que 33 misiles han impactado cerca de la base ocupada por las fuerzas de la coalición anti-ISIS liderada por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas, en un comunicado, han informado del hallazgo de 7 plataformas de lanzamiento de misiles en una región adyacente a la base de Al-Tayi, y había 24 cohetes preparados para el lanzamiento. El texto añade que se ha abierto una investigación para encontrar a los responsables, pues nadie debe dañar la seguridad de Irak. Además, el comunicado hace hincapié en que se condenan los ataques de Estados Unidos de la madrugada del día viernes a objetivos pertenecientes al ejército, la Policía Federal y las unidades de movilización popular, al-Hashas al-Shabi, en varias ciudades de Irak. Las Fuerzas Armadas iraquíes, además, han urgido la rápida retirada de las fuerzas que lidera Washington en su país, en referencia a la resolución aprobada el 5 de enero por el Parlamento iraquí, en la que se pide al gobierno de Bagdad que ponga fin a la presencia de las fuerzas estadounidenses en el marco de la coalición o en cualquier otro contexto. Aunque ningún grupo ha aceptado la autoría de esta arremetida contra las fuerzas extranjeras, Washington acusa a las fuerzas populares del ataque. Las pugnas entre las fuerzas extranjeras y las iraquíes en los últimos días han agravado la situación al punto de que las actividades consulares de Estados Unidos en Irak se han reducido al mínimo. La Embajada de los Estados Unidos, que había reducido sus servicios a un consulado en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, ha anunciado este sábado el cese total de sus actividades consulares entre los días 15 y 19 de marzo por cuestiones de seguridad. Además, ha pedido a los ciudadanos estadounidenses que reduzcan al mínimo posible sus traslados en dicho país.
Estados Unidos ocupó Irak durante casi 2 décadas y actualmente ataca sistemáticamente a las fuerzas populares, cuerpo militar integrado oficialmente a las Fuerzas Armadas de Irak.